Es agradable viajar de noche. Estaremos en cada lugar, lo que nos demore arrancar y tomar una taza de café. Lo importante es irse de todas partes. ¿Entiendes? No necesitamos llevar mucho. Es bueno viajar de noche, dormir en lugares que desconocemos, por pura casualidad. Buenas, distinguidos escuchas de pulpería. Esperamos que estén teniendo un excelente día, tarde o noche, según lo que les marque el reloj. Por acá te saluda Yalpri Moncada y a nombre del colectivo Pulpería deseamos que tengas siempre mucha salud y paz. Para este episodio me encontré con un compañero muy conocido y respetado entre nuestro círculo de trabajo y de quien en una plática casual me enteré que fue fundador de la colonia Miguel Bonilla en la ciudad de Managua. Como sabrán, o por si no sabes, los miembros del colectivo Pulpería en su mayoría somos vecinos de una zona de Managua, la capital de Nicaragua, y pertenecemos a diferentes barrios y comarcas, y en parte así fue como iniciamos este podcast. Y bueno, la colonia Miguel Bonilla es parte de esa zona y me pareció interesante conocer un poco de los inicios de esta colonia y la historia antes incluso de que tomara ese nombre, desde la vivencia de alguien que vivió ahí por mucho tiempo. Antes que todo te recuerdo que nos podés escuchar desde varias plataformas para podcast, tales como Anchor, Spotify o Apple Podcasts. Y en YouTube y Facebook también estamos presentes para que compartamos algunas letras y curiosidades. Ya te dejo con esta conversación que tuve con Marvin Quintero. Me salí de mis cuatro paredes para encontrarme con un compañero de trabajo, con quien casualmente coincidimos, en una plática ahí de esas de WhatsApp. Nos comentaba que él era casi fundador de la colonia Miguel Bonilla y nos interesó que nos platicara un poco sobre la historia de esta colonia a través de su propia experiencia. Su nombre es Marvin Quintero y él es oficial en retiro del Ejército de Nicaragua. Bienvenido, compañero Marvin, y muchas gracias por alojarnos un ratito aquí en su casa. Bueno, gracias por haber acudido. Y sí, pues mi nombre es Marvin Quintero, estuve dentro del Ejército Popular Sandinista, pasé a retiro en 1992 en el PL3, era capitán y fui jefe de operaciones del Blitz Simón Bolívar. Y llegué pues a esa colonia en el año de 1980. Esa casa me la asignaron en 1979 después del triunfo, pero no la podíamos habitar porque la habían saqueado, se habían llevado las puertas, las ventanas, los lavamanos, todo. Y entonces las estaban nuevamente restableciendo y ya me la fueron entregando como en febrero de 1980. Y entonces cuéntenos parte de lo que nos interesaba o de lo que supimos. Usted, usted tiene conocimiento de la historia antes de que se llamara la colonia Miguel Bonilla. Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, bueno, esa colonia surgió después del terremoto de 1972. La mandó a hacer Somoza para sus oficiales, previendo de que no tuvieran problemas a la hora de otro terremoto. Las hizo antisísmicas. Esas paredes son duras, son de concreto prensado. Ahí no penetra un clavo, se quiebra una broca, cuesta duro ahí. Cuando estábamos cambiando una llave del baño, se pasó un día completo picando para poderla sacar, la llave. Entonces esa colonia la hizo Somoza pensando en él. Me recuerdo de que le puso Sogay por un piloto gringo que había participado en el ejército de ocupación en los tiempos de Sandino y fue derribado por Sandino. Entonces ese piloto murió aquí en Nicaragua y él, pues para congraciarse con los gringos, le puso Sogay. Con el triunfo de la revolución y cuando ya nosotros pasamos a ocupar esa colonia, que estaba ocupada totalmente por oficiales del ejército y del Ministerio del Interior, entonces inmediatamente se le dio el nombre de un héroe
y mártir y se le puso Miguel Bonilla. Colonia Miguel Bonilla. Y así pasó a llamarse. ¿A partir de qué fecha más o menos ya oficialmente fue? Ya más o menos como a comienzos del 81, porque todavía en el 80 no había mucha gente ahí. Ahí le tronaba llegar, le pegamos unas camelladas desde Enel hasta la casa, no habían rutas. Bueno, ya cuando entraban los estudiantes, por lo menos aprovechamos y habían los famosos transfer, que esos se estacionaban donde es el Edgar Munguía, que le decíamos Barrio Loco, de ahí nos montamos y iban directo a la UNAM, de ahí se regresaban, pero solo en horario de clase. Si fuera de ahí, era a pie. Ya. Entonces las casas se mantienen, como que la arquitectura y la construcción y la distribución de la colonia se mantiene como la estableció Somoza. Sí, las casas tienen esa construcción básica, ¿no? Ya después lo que se le ha hecho son mejoras que cada quien ya fue haciendo poco a poco. Las calles también ya estaban Las calles ya estaban allí, esa cancha ya estaba ahí. Lo que sí se hizo fue el comedor. El comedor ya lo hizo la UNAM, porque a la UNAM le asignaron unas casas, que fue donde comenzó a alojar a estudiantes que estaban becados y que eran de los departamentos. Entonces la UNAM dio a hacer ese comedor, que es donde llegan los estudiantes a comer. Ya. ¿Y cuántos años estuvo viviendo usted ahí? Yo llegué ahí desde 1980 hasta el 2006 que me fui. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo era la vida de la colonia Miguel Bonilla entonces en eso? Muy bonito en el sentido de que había una gran camaradería. Recordemos que estaba la mística revolucionaria. Los fines de semana que hacíamos rojinegro, nos integrábamos todos a trabajar ahí, toda la colonia por cuadra, a limpiar, a botar monte. Las mismas compañeras vecinas ahí hacían los fresquitos, hacían el agua. Ahí estábamos tomando, a veces nos echábamos los traguitos. Al final terminamos tal vez picados de tanto trabajar ahí. Pero era alegre, pues, en el sentido de que uno pasaba en camaradería, bonito, con la música revolucionaria. Ya no se diga para estas fechas, pues, que eran tiempos de la revolución, del aniversario, pues era más alegre todavía. La primer pulpería que ahí se estableció es la de Doña Amada, que acaba de fallecer. Sí. Así nos Su contaba hijo, inclusive, ella. Roberto, fue secretario político. Fue la primera pulpería. En la casa esquinera, ella la puso, era muy sencilla, no existía ese anexito que tiene ahora, sino que era propiamente en la casa. Ya después fue progresando, ¿verdad? Ya fue mejorando las cosas. Sí. Ahí llegamos nosotros a comprar los litros de cerveza o de guaro, los meneitos para pasar, el hielo, que en esos tiempos estábamos chavalos. Estamos hablando que yo tenía aproximadamente unos 20 años, 18 años por ahí. Y entonces era la única pulpería. Y la única fritanga que había en ese momento también era en esa misma calle de Doña Amada, que le decíamos la francesa. Pero era porque ella tenía un problema con la R. Entonces cuando uno llegaba a comprar nos decía que acá jamor, va a llevar tajada con queso. Se le encargó una francesa. Y después ya surgieron otras pulperías, surgieron los gemelos, ya surgieron la nocturna, una que estaba más arriba, al fondo. Y ahora hay varios negocios. Hoy, ahora sí, eso está lleno de negocios. Después el de la esquina, que es el esquina fiel, que es de otro oficial retirado, también estableció cuando él ya quedó fuera en retiro, sin trabajo, sin nada que hacer. Él con sus reales pues comenzó a invertir y hizo un barcito ahí. Y después estaba el otro bar que estaba enfrente de mi casa, de Carlos, que ya le pusieron el rincón del graduado. Después estaba otro en la esquina donde Juan Gómez. Y se fue llenando de negocios todo eso. Ya no sirvió para vivir. Porque además de eso comenzaron a venderse las casas. Y llegaron y comenzaron a comprarlas para alquiler de habitaciones a estudiantes. Y entonces se fue colmando todo de estudiantes. Ya muy pocos colonos están todavía ahí. En la cuadra, por lo menos, donde yo vivía, solo está José Benito Sánchez, el doctor, que es médico internista del Hospital Roberto Güembe. Y de paso él era el médico de cabecera de la mamá del comandante Daniel. Y está también don Enrique, que está al fondo, con doña Moncha. Eso nunca se ha movido de ahí. Están hijos de Martín Romero, un compañero que acaba de fallecer. Y de ahí, y Juan Gómez, pues, de ahí solo nuevos hay, que han ido comprando las casas. Ya. ¿Y qué otras anécdotas nos puede contar sobre la vida ahí de la Miguel Bonilla en los 80, bueno, pues sobre todo cuando... Era muy bonito cuando hacíamos la vigilancia revolucionaria. Todo el mundo ahí pendiente, ¿verdad? Sabía qué hora le tocaba, le iban a tocar la puerta para levantarse.
Ahí andábamos, nunca pasó ningún hecho extraordinario. Solo una vez que en el Mocorón hubo una explosión. Y entonces a todo el mundo se... ¿Qué es el Mocorón? Mocorón es el cerro que está al lado, que era una unidad militar, donde supuestamente ahí habían soterrado explosivos y armas. De Somoza. ¿Ah? De Somoza, que había dejado No, Somoza. sí, eso era una base militar de Somoza. Con el triunfo de la revolución pasó a ser nuestra, ¿verdad? Y ahí se mantenía esa leyenda, ¿no? Que ahí habían explosivos, armas, que había subterráneos. Yo nunca lo comprobé porque nunca entré, aún siendo oficial del ejército, como yo no estaba asignado a esa unidad militar, pues no conocí. Pero sí, muchos decían pues que era eso, y una vez se escuchó una explosión y todo el mundo estaba vaciado, como decíamos nosotros, porque pensábamos que iba a explotar ese cerro, ¿verdad? Y nos íbamos a ir toda la colonia. Porque dijeron, si el cerro explota, nos vamos todos. ¿Y qué fue? ¿Por qué explotó el cerro? No, fue a uno de los soldados que había ahí se le escapó una granada, ¿verdad? Pero no pasó a más, pues eso fue todo. El susto, nada Sí, el más. susto nada más. Ya. Te Bueno. puedo decir de que era bonito en el sentido de ver los chavalos jugando con libertad, con tranquilidad, los hijos nuestros, pues ahí andaban jugando con libertad, las calles eran sanas, pues llegabas a la hora que fuera y no pasaba nada. Si el único problema era el transporte, que no había cómo llegar hasta allí. Ahí empezó a llegar ya los buses hasta en 1994, por ahí. Después que perdemos las elecciones, ya comienzan a llegar dueños de cooperativas a levantar censo y a pedir firmas para que nosotros le diéramos permiso de que entrara ahí la ruta. Y hoy en día pues entra la ruta 111 y la 138, creo que es, 158 por ahí. Son las dos rutas, pero antes de esa no había. Una vez inclusive a mí me quisieron asaltar. Yo venía a visitar a una novia que tenía en ese tiempo, que vivía en el Riguero, que ahí es donde me desarrollé yo todo mi tiempo pre-triunfo revolucionario. Y ya como a las 10 me agarró la tarde, los buses terminaban de pasar noche, los normales. Agarré un bus como a las 9 y pico y me bajé ahí en Enel. Y ahí pues comencé a esperar RAI. Uno pedía RAI, en aquellos tiempos era fácil que te dieran RAI. Uno se montaba en las camionetas y ahí iba. Y pues estaban unos tipos ahí, yo pidiendo RAI, y me dicen, ¿vas para las colonias? Sí, ya no pasa nada, me dice, vámonos caminando, vámonos pues. Y dije, bueno, voy acompañado. Y me voy, cuando vamos llegando propiamente por donde está el CDI de la UNAM, pero en la calle que es de la UNICIT, ¿verdad? Ahí en el andén ese, uno de ellos me sacó un cuchillo. Danos todo lo que andás. Ah, la puta, le digo yo, pero si hubieras sabido que eran ladrones, no me voy con ustedes. Cállate, dame lo que andás. Espérate, pues, le digo. Yo andaba una 38 calibre corto, una Colt. Me la saco y le hago ¡pah! Y le pego en la rodilla. Aquel pega unos alaridos y el otro, al ver que él lo tumbo, era de un balazo, el otro se corrió. Y me fui. Llegué a la casa y al día siguiente, como tenía que pasar por ahí a fuerza porque era a pie, me pasé asomando y ya no estaba el tipo. Le quedó de experiencia no ver andar asaltando en las calles. Es que en ese tiempo todos caminábamos armados. Sí, se metieron con el oficial equivocado. Así, metieron con un oficial activo y es mentira. Y bueno, y cuéntenos, me decía algo sobre que su papá era topógrafo y antes de... Sí. Mi papá era topógrafo en ese tiempo del plantel de carretera, lo que hoy es el MTI. Y ahí lo jubilaron. Él fue un excelente topógrafo. Tengo anécdotas de él muy buenas. Inclusive yo estaba dando clases en una universidad y un alumno, yo hice una remembranza y un alumno me dijo, no me diga que su papá es Florencio Quintero. Me dice. Sí, le digo, es que ese fue el que me enseñó a ser topógrafo. Entonces mi papá era reconocido. Y cuando ya estaba jubilado, pues iban a hacer la colonia, la Miguel Bonilla, y lo fueron a buscar a él para que hiciera el levantamiento topográfico completo de ahí, de la primera y segunda etapa, porque se hizo en 2 etapas. Pero bueno, ya siendo la Miguel Bonilla, o antes. No, bueno, cuando iban a hacer la Sogay, pues. La Sogay, en el tiempo de Somoza todavía. Estamos hablando del tiempo de Somoza, estamos hablando del año 70 y pico. Y entonces lo llegó a buscar un coronel de la guardia, y le pagaron muy bien. Y a mí me llevó para andarle ayudando a poner las estacas. Donde él señalaba ahí, me decía, ahí clavaba la estaca yo. Chaval. Me acuerdo que ese coronel nos llevaba apoyo TikTok de aquellos tiempos.
que no eran las cajitas que conocemos hoy, eran papel craft en el que vendía el pollo. Y yo sin saber que ese levantamiento que andábamos haciendo ahí, yo iba a llegar a vivir allí, a esa colonia, que se hizo en 2 etapas. La primera etapa es las casas de abajo, para los guardias de menos categoría. Y las casas de arriba, la segunda etapa era para los de mayor grado, capitán para arriba. Y bueno, no sé, ¿alguna otra anécdota por ahí o curiosidad sobre la colonia que...? Bueno, que la colonia fue creciendo y se fue yendo mucha gente. Casi como a las 3 casas enfrente donde yo vivía, vivió el traidor, que trabajaba con Humberto Ortega. Me acuerdo el nombre de él. Me acuerdo que el masito llegaron y se desalojaron la casa por completo y no se quedó asustado, no sabía, ¿verdad?, qué pasaba. Y hasta después ya nos dijeron pues de que yo había traicionado, pues, había filtrado documentos al Pentágono y llegaron a vivir otro de la contrainteligencia, que es del amigo que te comenté que acaba de morir hace poco, pues. Después de los 90 comenzaron ya a descomponerse la colonia, porque fue cuando comenzaron a proliferar los negocios, las cantinas. Antes era una zona para vivir, ya después ya no, porque se fue llenando de bares, de pleitos, de gente que llegaba, no sabía uno ni de dónde era. De repente salía algún jodido ahí en cachimbado y volaba balazos de AK, cuando no lo dejaban dormir tranquilo. Y se armaban los pleitos feos, producto del guaro. De igual manera comenzaron a surgir otros negocios. Ahí salió la señora de la esquina, ¿cómo se llama? La del tope, en Ligia creo que es. La que tiene una venta en solo la entrada grande. Tiene un hijo que se llama Marvin. Yo me acuerdo cuando salí del ejército, quedé sin trabajo, me puse de travieso, me prestaron un Nintendo y me puse a jugar en la casa, como los patios eran abiertos. Uno pasaba ahí viendo a todo el mundo. Y entonces los chavalos pasaban y ya comenzaron a verme que estaba jugando de ahí, en el patio. Ya me comenzaban a decir, don Marvin, ¿no lo alquila? Sí, ¿cómo no? Y ya comenzaban a llegar. Ahí estaba Israel, que es uno de los muchachos de ahí. Hay varios muchachos que están todavía ahí, que andan metidos dentro del frente, son de la juventud. Que se ponen chihuines. Y ahí comencé a alquilarle. Cuando miré que era negocio bueno, me compré otro Nintendo, otro televisor. Ya cuando miré tenía 4 teléfonos, 4 televisores y 4 Nintendo ahí volando riata. Y eran filas, hasta llegaban a reservar lugares. ¿Después de quién sigo, don Mario? Este kilo por media hora. Ya vengo pues. Dejaban pagado por adelantado, porque estaba en ese tiempo, era el rígido del Nintendo. Entonces yo compraba... Eran los inicios de la tecnología en juegos, correcto, de video. Yo compraba los Nintendo con juegos integrados, hasta con 150 juegos integrados. Entonces los chavos se volvían locos escogiendo juegos. Bueno, y con eso me estuve manteniendo. Pagaba la luz, pagaba el agua, sacaba para la comida, porque además vendía hielo. Ahí me la estuve rebuscando en esos tiempos hasta que ya conseguí un trabajo. Qué divertido, pues, toda su experiencia ahí en la colonia. Muy bonito, sí, en ese tiempo. Y bueno, ¿y sus palabras finales para ya concluir Sí, fue muy bueno estar fomentando este tipo de programas en el que cada uno de los barrios, las colonias, los lugares donde uno vive, tiene su historia y hay que irla contando para que la conozcan las nuevas generaciones. Y porque también es una forma de hacer cultura, ¿verdad? De ir promoviendo todas estas cosas, pues, y no olvidarse uno de dónde viene y cómo ha ido cambiando nuestra ciudad y lo que ha ido pasando con la revolución. Muchas gracias. Bueno. Por lo general tratamos de sacar un nuevo episodio los lunes en la mañanita, así que mantenete pendiente de las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios, las peculiaridades que compartimos en Facebook. Agradecemos nuevamente al compañero Marvin Quintero por su participación y por aportar datos valiosos para nuestra comunidad. Esto es Pulpería, un podcast para todas, todos y todes, sin exclusiones. Hasta la próxima. Chao. Lengua seca de tanto pecar, boca seca de tanto hablar.
Tengo la lengua seca, tengo la boca seca de tanto hablar y de cantar. Tengo la boca seca, tengo la lengua seca, dice va acá y de cantar.